El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Soy Carlos Manzoni y aquí estamos con Diego Senkman, mi compañero de siempre, ustedes ya lo conocen, para acompañarlos durante una hora en Nube de Palabras. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? Hemos amanecido poéticamente muy bien, querido amigo Charlie, y listos para arrancar. Vamos a arrancar y te tiro alguna de esta semana económica, si te parece, algunas buenas, porque se debe estar agarrando la cabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, porque tiene algunas cositas buenas para contar, pero está tapado por los escándalos políticos que ya conocemos. Superávit fiscal nuevamente, figurita repetida, pero está bien para el gobierno. La inflación mayorista, casi la mitad de lo que fue en marzo, fue en abril, viene un poquito atrasada. 5,2 había dado en marzo por el tema del petróleo, la guerra y todo lo que ya explicamos acá. Ahora dio 2,5, también con la guerra, porque te toma un periodo donde no estaba todavía el acuerdo que se había firmado entre los dos países, entre Irán y los Estados Unidos. Así que esas son las dos buenas. Y otra es que es muy probable que la nota que le bajaron la semana pasada las calificadoras de riesgo a la Argentina, en realidad que le bajaron, que le subieron, que le pusieron mejor nota, es probable que nuevamente se revise a la alza. O sea, están viendo que, como venimos diciendo acá, Diego, la macro la están viendo bien. No necesito decirte cuál es la duda de los inversores. ¿Qué es lo que le falta? La micro. Y en el medio y de telón de fondo la política. Hay una cosa, yo creo que es nueva, un paisaje nuevo, que es el siguiente. A mí me parece que con Adorni el gobierno tiene una crisis política la más fuerte desde que empezó. Es un jefe de gabinete, es una figura importantísima, pero además Adorni es del primer anillo de proximidad de confianza de los hermanos Milei. Es la crisis política más grande, pero no es crisis de gobernabilidad ni decanta en crisis económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cimbronazos políticos en Argentina, por su fragilidad, solían estar acompañados o pueden estar acompañados de que la gente vaya al dólar, de que te suba a lo mejor algún indicador desfavorable de la economía, que haya dudas, que haya retracción. No hay eso por ahora, a pesar de que la libertad avanza y de que la interpelación a Adorni avanza en el Congreso. Lo que estaba ocurriendo es que cada vez más, incluso opositores aliados, van a prestarse a la interpelación. Después vamos a ver con la moción de censura, que es ya la fase 2, que es en donde pueden correrlo al jefe de gabinete. El Congreso tiene la potestad, esto desde el 94, tiene la potestad de destituir al jefe de gabinete. Si eso es así, vamos a ver qué pasa, pero lo que quiero decirte es que se le complica la situación a Adorni, que solo el presidente y la hermana lo sostienen, al menos por ahora, PRO de Mauricio Macri está pasando de lo declamativo, de estar desde la comunicación, desde los tweets, desde los posteos en contra de Adorni, desde lo declamativo a las acciones concretas. Ya dijeron que van a dar quórum y que van a sumarse a la interpelación que pide la izquierda, el kirchnerismo, la coalición cívica, y vos le decís, ¿pero se van a sumar al kirchnerismo? Mirá, nosotros ya no sabemos cómo decirle al presidente que se saque de encima a Adorni. Es decir, ya vos tenés aliados de la oposición del gobierno que están presionando ya en el Congreso para que el presidente Milei lo suelte a Adorni. Pero Adorni está ahí resistiendo. Conversaciones que se toman su tiempo.
Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Diego, así como volamos cuando hacemos la columna del final, vamos a volar también ahora en el tiempo un siglo, un poquito más de un siglo. Nos vamos a ir a los años locos. Los años locos, como bien sabés, son los años en el mundo de entreguerras. Había terminado la Primera Guerra Mundial, que todavía no se sabía que era Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y bueno, el mundo decidió divertirse. Ahí tenemos el Charleston, las mujeres con una primera liberación y su corte, ese corte tan característico de los años 20, el garzón. Y nosotros en la Argentina tenemos, por ejemplo, a los que nos gusta el deporte, que hemos leído porque no estábamos en ese momento, por supuesto, si no seríamos un milagro, tenemos a esta frase de cuando Firpo sacó a Densey fuera del ring. Qué lindo. Los boxeadores, ¿no? Nuestro gran toro de las Pampas, Firpo lo sacó a Densey, pero bueno, muchachos, lamento desalentarlos, no ganó. Ganó Dempsey allá en tierra de los Estados Unidos. Pero voy a cortar ahora mismo esta introducción porque quien sabe bien de estos años y de lo que sucedió en la Argentina con los años locos es Daniel Balmaceda, escritor, periodista, historiador, y acaba de publicar justamente el libro Los años locos en la Argentina. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Carlos, un abrazo grande y un saludo para Diego. Bueno, Daniel, ¿qué estaba pasando acá en la Argentina? Nos acoplábamos, recordemos, no eran tiempos de globalización, o sea que acá venían las cosas con un poquito de delay, por no decir mucho. ¿Cómo eran los años locos acá en la Argentina? En la década del 20, ¿no? Bueno, pero como bien aclaraste, la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra, a nosotros en alguna medida nos afectó. Muchos inmigrantes dejaron a sus familias y se fueron a pelear a Europa, en ambos bandos. Tuvimos inclusive un barco hundido por las fuerzas alemanas. Se combatió en Malvinas. En las aguas de Malvinas, y además habían quedado muchos argentinos estancados allá en Europa, sin posibilidad de regresar. Así que, de hecho, de aquel tiempo es la famosa frase, porque cuando los argentinos cruzaban las fronteras, imagínate el caos de las fronteras en tiempos de guerra, alzaban sus pasaportes y gritaban "yo argentino", como diciendo "yo no tengo nada que ver con esto". Claro, no me disparen. Claro, a mí me dejan pasar, no tengo nada que ver con todo esto. Muy bien, así que digamos que la guerra no nos pasó tan lejos, y si vos leías los diarios de aquella época, las primeras 4 o 5 páginas estaban dedicadas específicamente a esa guerra de trinchera feroz. Así que fue una pesadilla universal y de la que despertó el mundo. En realidad tuvimos luego después de la guerra, inmediatamente una pandemia, la llamada gripe española, que se la endilgamos a los españoles pobres que no tuvieron nada que ver con esa gripe. No fue española, no. No fue española, pero viste cuando le pones un nombre y queda. Así que ahí estamos con esos dos momentos difíciles, y emerger en los 20 con una juventud que estaba dispuesta a no repetir los errores de sus mayores después de esta guerra. Fue como una década de esparcimiento, de consumo, de pasarla bien, de no pensar mucho en el futuro y más bien vivir el presente. Por eso es una década de mucho vértigo en el mundo entero y por supuesto también en la Argentina. Estamos con Daniel Balmaceda, que escribió sobre eso. ¿Por qué crees que se conoce menos de esa etapa en Argentina? ¿Y cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro? Me pareció muy interesante la década por lo que había sido, antes de la guerra, la Belle Époque. Una época, ahí ya sí 4 décadas, muy exquisitas, muy glamorosas, donde el deporte comenzó a alzar la mano. Sin embargo, los años 20, como contraste, fueron muy populares. Entonces, si vos, por ejemplo, en los años de la Belle Époque ibas a un partido de fútbol,
Y eran todos ingleses en las tribunas, aplaudían para un lado, aplaudían el gol del uno, el gol del otro, aplaudían al árbitro cuando cobraba algo. O sea, el deporte estaba como en otro estadio. Ya en los años locos se volvió algo inmensamente popular. Claro. No solo en ese sentido, porque digamos el deporte marcó mucho la popularidad, pero también cuando decía esparcimiento, antes un viaje en barco lo podían hacer algunos, podían cruzar el Atlántico, pero a partir de los años locos se podía pagar en cuotas. Entonces vos empezás a tener mucho más consumo porque las cuotas te daban, e inclusive comprar automóviles en cuotas, algo que era imposible antes. Macoco Alzaunzue se podía comprar un auto, pero los mortales no podíamos, no nos alcanzaba. Entonces cuando te daban 24 cuotas, resulta que pagabas una partecita del auto y ya lo tenías en la puerta de tu casa. Bueno, fue por eso una explosión de consumo en la Argentina, en el mundo y en la Argentina también, que todos quisieron aprovechar sin, y esto sí es importante entenderlo, sin una cultura, sin una educación financiera, lo que generó más de un problema, ¿no? Claro, y con el crack financiero ahí a la vuelta de la esquina, que fue lo que dio por tierra con los años locos, pero ya en el 29, no nos adelantemos. Vos hablabas de popular y también un poco debe haber ayudado la radio, que si bien tampoco estaba en todos los hogares, ya estaba y había transmisiones y demás. Pero la radio fue un cambio, no podemos tomar noción. Habría que dimensionar lo que significaba para nuestros abuelos de aquel tiempo que llegue a tu casa una caja de la cual salían noticias y música. Era algo realmente mágico. Vos te podías enterar cosas que estaban ocurriendo en la Argentina y en el mundo sentado en tu casa, o escuchar música, con la vitrola también, pero antes tenías que irte a un teatro o a la glorieta de un parque a escuchar una banda musical. Ahora todo lo tenías en una caja. Fue mágico, fue un invento que se llevó adelante con un proceso muy largo, pero que terminó desarrollándose a fondo gracias a 5 médicos en Buenos Aires, que en 1920 comenzaron esas transmisiones y se convirtieron en periódicas, y como vos bien aclaraste, cuando pelearon Jack Dempsey con el Toro de las Pampas, con Luis Ángel Firpo, los argentinos, los uruguayos, los chilenos, todos paraguayos, todos alentando al argentino, se enteraron de la pelea que transcurría en Estados Unidos a través de los aparatos de radio. De esos pocos aparatos de radio en 1923, la radio se ve generado en 1923, pero lo que ocurría era que la típica era que si vos en tu casa tenías radio, todos los vecinos y parientes iban a tu casa, como cuando aparecía el primer televisor color y nos íbamos al que tenía el televisor color para ver un partido. Esto lo menciono a los más grandes que lo van a recordar. El que tenía radio y tenía visitas constantemente, y además los diarios, los periódicos de la época, que tenían en las portadas de sus redacciones las pizarras con las noticias del día, pusieron parlantes para que se escucharan la transmisión radial de esa pelea que en nuestro territorio se dio a medianoche, y que tiene una particularidad que, si me permiten un segundo, les voy a contar. Resulta que lo que transmitían no era la pelea, lo que se transmitían eran los cables que llegaban de la pelea. Entonces un locutor en la radio leía el cable y le ponía un poco de énfasis, un poco de onda para que pareciera, pero estaba transmitiendo desde el estudio de la radio en Buenos Aires o en Montevideo. Así que eso era lo que terminamos recibiendo nosotros como la transmisión de la pelea. Sí. ¿Diego? No, estamos con Daniel Balmaceda sobre los años locos en Argentina. ¿Quiénes son los referentes? Es decir, no sé, se me ocurre decir que Gardel estaba o fue un emblema de esos años en Argentina, en Buenos Aires. Confirmámelo, por supuesto, y ¿quiénes más eran los grandes personajes de aquellos años? Bueno, precisamente Gardel ya tenía un peso en la música popular, pero todavía no tan perfilado en el tango. Recién a fines de la década comenzó
a enfocarse más en el tango, pero primero era un cantor popular de todo tipo de ritmos que entretuvieran. Te diría que Marcelo T. de Alvear tuvo también un peso importante porque obviamente tuvo 6 de los 10 años de la década, fue presidente. Los otros, los primeros 2 años y los últimos 2 de la década estuvieron en manos de Hipólito Yrigoyen. Es una época muy radical, hablando políticamente, pero yo te diría que, por ejemplo, un referente muy importante fue Julieta Lanteri. Como feminista, como mujer metida en la política e inclusive como candidata a diputado. Se presentó como candidata a diputado, no existía el femenino todavía, en una época en que la mujer no podía votar. ¿Quién? Repetí el nombre y caracteriza, a ver. Julieta Lanteri era una feminista que decidió en algún momento ya participar de la política. Y en el año, o sea, comenzando la década, en 1920, salía con un banquito, se plantaba en una esquina de Buenos Aires y daba discursos a los hombres, hablándoles de feminismo, porque las mujeres no votaban, y les hablaba de feminismo a los señores que se juntaban, 100, 200 hombres muy curiosos, querían ver a esta mujer que parada, digamos, en una pequeña plataforma, les explicaba que tenían que votar las ideas de feministas, con la que nuestros abuelos de aquel tiempo tampoco no entendían mucho de qué les estaba hablando esta señora, que pedía muchos derechos para las mujeres, etc. Así que fue ahí tuvo, yo te diría, que un peso muy fuerte la mujer en la política. Las socialistas y las feministas, podemos hablar de Alicia Moró de Justo, bueno, y tantas otras, ¿no? Que ya eran mirá, en los años 20, a comienzos de los años 20, habría 30 o 40 mujeres muy reconocidas metidas ya en temas de política, pero también en la literatura ya se destacó a Alfonsina Storni, y después te diría que en todos los ramos de sociales estaba la mujer metida, porque, por ejemplo, se llenó a mediados de la década del 20 de automóviles manejados por mujeres, algo impensado 5, 6, 7 años antes, impensado. Y vos veías las ciudades de la Argentina plagados de mujeres manejando, de automóviles que las compañías vendían para las mujeres, o sea, modelos para mujeres, con colores para mujeres, con tapizados para mujeres, e inclusive las revistas de mujeres te decían: dime cómo eres en tu personalidad y te diré cuál es el color de tapizado que tienes que usar, cosas por el estilo. Y además hasta publicidades de, por ejemplo, aceite de motor para mujeres. Es decir, vos que sos una mujer joven, dinámica, tenés que usar tal aceite en tu motor. O sea, fue un momento en que la mujer ganó un espacio muy fuerte. Y también tuvimos, y saltando de tema, además de la juventud y la mujer, que fueron los grandes protagonistas de los años 20, visitas ilustres como Albert Einstein, el príncipe de Gales, y eso también marcaba, o Josephine Baker, una bailarina que brillaba escandalosamente en París, visitas estelares, algo que no había ocurrido tampoco antes, que tuviéramos ese nivel de vidriera mundial. Así que te diría que si nosotros tenemos que mencionar protagonistas, los protagonistas fueron los jóvenes, las protagonistas fueron las mujeres, sin dar nombres así propios, concretos, ¿no? Bien, Daniel, bueno, muchísimas gracias por este recorrido por los años 20. Queda mucho por hablar, por supuesto, pero te agradecemos. Siempre es un gusto hablar con vos y recordamos tu último libro, que es justamente Los años locos en la Argentina, aquella década del 20. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo grande, Daniel. Daniel Balmaceda. Voces que dejan huella. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. El momento de la historia de El Cóndor Manzoni. Ahí lo ven. Está en la pista. Carretea el cóndor. Abre las alas. Y a volar, cóndor. Ahí vamos, Diego. Vamos hoy a Seattle.
en el noroeste de los Estados Unidos. Allí, el 19 de mayo de 1942, nació nuestro personaje de hoy, un tal Gary Arlen Kildall. Perteneciente a una familia de ascendencia escandinava, mostró desde muy joven grandes habilidades inventivas, con las que se hizo notar en la reparación de automóviles y en su paso como docente en la escuela náutica Kildall, por supuesto de propiedad familiar con ese nombre. Su genio no descolló en el colegio primario ni en el secundario. En 1963 ingresó en la Universidad de Washington con la idea de convertirse en profesor de matemáticas. Sin embargo, durante sus años de estudios, comenzó a acercarse al mundo de la computación, al que estaría vinculado durante toda su vida. Ingresó a la Marina y al terminar su servicio ahí en 1972 regresó a Seattle para realizar el doctorado en Ciencias de la Computación en su ya conocida Universidad de Washington. Durante este nuevo paso por ahí, investigó la tecnología emergente de los discos rígidos. Escuchen esta palabra. Poco después ingresó a trabajar en la Escuela Naval de Posgrado en Monterrey, California, donde continuó con sus investigaciones, al mismo tiempo que realizaba servicios como consultor para una empresa que les va a sonar, Intel. Fue precisamente a pedido de Hans Smith, del grupo de sistema de microcomputadoras de Intel, que Kildall desarrolló el primer lenguaje de programación de alto nivel para procesadores. Corría el año 1973. El nombre de este invento, el PL/M. Así son los nombres de estos geniecillos de la computación, por supuesto, para permitir el desarrollo de software para el dispositivo de 8 bytes de segunda generación de Intel, el 8080. Kildall necesitaba conectar el chip directamente a una nueva unidad de almacenamiento de un disquete. También les va a recordar algo esta palabra, de Memorex. Kildall se enfrascó en su trabajo en el garage de su casa, como siempre solemos contar en estas historias, siempre es el garage de la casa, y en pocas semanas desarrolló el sistema operativo CP/M, también con estos nombres encriptados, que permitía a cualquier programa interactuar con el hardware de manera estándar. El hombre vio mucho potencial comercial en su invento, pero Intel no se lo quiso comercializar. Entonces fundó junto a su esposa la compañía Intergalactic Digital Research, que luego pasaría a llamarse simplemente Digital Research. Se cortó por su cuenta, lo que potenció las grandes expectativas y lo que hizo que viera una enorme oportunidad de negocio con el SPM es que justo se acababa de lanzar al mercado el Altair 8800, que era compatible con su sistema operativo y estaba causando sensación entre los aficionados a la computación y la electrónica. A principios de los años 80, prácticamente todas las computadoras personales basadas en procesadores Intel usaban SPM como sistema operativo, o sea, lo que había inventado nuestro querido Kildall. En ese momento, la compañía IBM empezó a necesitar con urgencia un sistema operativo para lanzar rápidamente al mercado la PC que estaba desarrollando. Fue entonces cuando ejecutivos de IBM, nada menos, corrieron a buscar al hombre que lo había inventado. Aquel muchacho de Seattle que había empezado desde la nada tenía ahora la gran oportunidad de su vida, que le permitiría hacer un contrato millonario con una gran corporación, quedar en la historia y cumplir con el sueño que lo apasionaba desde que había empezado a mostrar su talento en la electrónica. Kildall estaba en su mejor momento. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Tocando el cielo con su sistema operativo, Diego. Pero
siempre hay un pincelazo. que te cuela un virus. ¿Qué pasó? Se destruye todo. ¿Por qué? Mirá lo que pasó. Cuando los hombres de IBM golpearon a su puerta, vos decís salió corriendo a atenderlo de par en par. Acá diríamos con un mate en la mano, allá anda a saber con qué. Bueno, Gary no los atendió. Es más, los hizo esperar horas. Mientras él daba vueltas con su avioneta junto a su esposa, ya que era el cumpleaños de ella, y él la quería agasajar de ese modo. No importa que vengan los de IBM y que nos va a salvar la vida. Vamos a dar unas vueltas en avioneta. Se agrandó. Se agrandó. Vaya uno a saber qué. Hay otras versiones que sugieren que fue la propia mujer, Dorothy, la que puso la traba al rechazar un acuerdo de confidencialidad. En todo caso, fuera como fuera, lo concreto es que la operación que habría significado para Kildall dar un gran salto en su negocio no pudo llegar a buen puerto. Ante esa situación, a IBM, tampoco te espera tanto IBM, no le quedó más remedio que explorar otra opción. Y fue así que consultaron a un joven de anteojitos. Diego, por ahí lo conoces. Un tal Bill Gates. Que vio... O sea, ¿Bill Gates fue la opción B? Fue la opción B. También las malas lenguas, pero bueno, ¿viste? Tinelli también fue la opción B de Luteral. Claro. Cuando quieren armar el video match original, o show match, ya no me acuerdo, video match, lo van a buscar a Luteral. Luteral dice que no y buscan a Tinelli. Bueno... Así pasó acá. Te estoy haciendo una comparación forzadísima, pero Bill Gates no era la primera opción. No era la primera opción, pero bueno, como también te gusta decir a vos, ¿no? Incomprobable. Muchos dicen que Bill Gates lo copió a Kildall. Ahí vamos con lo incomprobable. Y que aprovechó la oportunidad y se lanzó. Por supuesto, vio la oportunidad de su vida. Él sí la vio, no se fue en avioneta. Obtuvo los derechos del sistema operativo de Kildall y se lo licenció a IBM. El bueno de Bill Gates. Hoy todos sabemos cómo está Bill Gates, ahora les voy a contar qué pasó con Kildall. Lo que sigue, como les digo, es historia conocida. Bill Gates y su empresa, Microsoft, que en ese momento no conocía a nadie, ingresaron en cuanta computadora hubo y monopolizaron el negocio haciéndose millonarios. Esa circunstancia marcó el principio del fin de Gary Kildall y su empresa, Digital Research. Imagínate dónde debe haber quedado, ¿no? Como mayor productor mundial de software para computadoras. Gary Kildall abandonó la empresa en 1991 y se recluyó en California. Angustiado al ver que Gates se hacía millonario con un sistema operativo que era muy parecido, muy sospechosamente parecido al que él había inventado, se volcó al alcoholismo. No me esperaba ese remate. Yo decía, ¿a qué se dedicó? Se volcó al alcoholismo. ¿Qué otra actividad alternativa tenés? El alcoholismo. Muy bien, adelante, dale. Vos pensabas buena opción. Es una buena opción. Iba a desarrollar yo pensé que ibas a decir, bueno, va a ser baterías de auto, qué sé yo, no sé. No, bien. Cortó por lo sano. Bueno, bien, está muy bien. Se volcó al alcoholismo, sí. Anduvo a los tumbos, como era de esperar, sí. Un tiempo, hasta que en una pelea, siguieron las locuras, Diego, porque vos fíjate, en una pelea a la salida de un bar, le provocaron serias heridas en la cabeza que lo dejaron convaleciente hasta que 3 días después, una hemorragia interna lo mató. Así se terminaron los días del bueno de Gary Kildall. A los 52 años. Tenía 52 años. Y se terminó así la vida del hombre que inventó el primer sistema operativo para computadoras personales y lo convirtió en el más usado en los inicios del reinado de las PC. Pero se dio el gusto, o el disgusto a la larga, de no abrirles las puertas a la gente de IBM y ahí se coló el bueno de Bill Gates. Gary Kildall. Tremenda la historia del Cóndor Manzoni, y qué lindo es desde el punto de vista literario cuando sobre una avioneta uno imagina la escena del tipo con la esposa volando y la esposa diciéndole: ¿para qué no los necesitamos si así estamos bien? Dejalos a los de IBM que esperen
ahí abajo, los que estamos en el cielo somos nosotros. Fíjate, mirá la nube, ellos están en tierra. El genio sos vos, no ellos. Estoy imaginando una escena incomprobable, pero fue una mala decisión. Una mala decisión. El Cóndor Manzoni. Conversaciones que suman. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Charlie, Mundial. Sí. Voy a entrar por otro lugar que es súper interesante, que es lo que llaman la diáspora. Hay un montón de jugadores de algunos países que no nacieron en esos países. Te doy un ejemplo. Marruecos presentó una selección que empató contra Brasil en un resultado espectacular para Marruecos. Que mereció ganar. Y los tipos que estaban representando a Marruecos no eran nacidos en Marruecos. Eran todos descendientes de segunda generación, cuyos padres o incluso más habían ya nacido en otros países, por ejemplo, de Europa. Sin embargo, esto se llama la diáspora, gente de Marruecos, por ejemplo, pero de otros países también, que se van a vivir por distintas razones de vida y hacen su vida y tienen descendencia y se meten en otra cultura. Sin embargo, y acá está la paradoja, pueden ser convocados a su país natal, que ni siquiera es natal, porque en todo caso es el país natal de los padres o incluso de los abuelos, pero representan, en este caso, por ejemplo, a Marruecos. Y es un fenómeno digno de ser observado, y el que escribió muy interesante sobre esto es Daniel Steingart. Lo conocemos a Daniel, que es sociólogo, director de desarrollo productivo de Fundar y creador del newsletter El Atlas. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Contanos este fenómeno que a mí no me entra en la cabeza, como un tipo que es por ahí es nieto o hijo de marroquíes puede jugar en Marruecos cuando ya tiene otra nacionalidad, en teoría. Mirá, lo que viene pasando es el fútbol se está globalizando cada vez más, ¿sí? Y hay muchos indicios de esa globalización creciente del fútbol. Uno es el que bien vos describís, que tenés cada vez más futbolistas que juegan en selecciones de países donde no nacieron en ese territorio. El ejemplo Marruecos es el que es el más patente, porque hubo un momento del partido donde todos los jugadores no habían nacido en Marruecos. Quizás otro ejemplo, el ejemplo más extremo es Curazao, que todos los jugadores, salvo uno, nacieron en Países Bajos, que era la metrópoli de una colonia del Caribe. Pero también te ocurre en Argelia, te ocurre en Senegal, te ocurre en República Democrática del Congo. En general hay un patrón común. Todos estos países que estamos hablando fueron colonias en algún momento de o Francia o Países Bajos, principalmente de esos dos. Y lo que está ocurriendo es, en este mundial, ya 1 de cada 4 futbolistas no nació en el país al que están representando. Es la cifra más alta en de lo que se haya jugado alguna vez en un mundial. Si yo rebobino para atrás, cuando yo era chico, allá por los años 90, casi el 100% de los futbolistas jugaba, había nacido en los países a los que estaba representando. Eso está cambiando, sobre todo en los últimos 2 mundiales, está cambiando fuertemente, y bueno, te pasa eso. Pero pasa que tenés cada vez más futbolistas que, que no nacieron en el lugar, en el país al que están representando. ¿Por qué? Bueno, en parte hubo un cambio, digamos, más de cierta flexibilización de la FIFA al respecto en los últimos años, en el 2020, si no recuerdo mal, que en una época, no sé si te acordás, ¿viste? Era muy rígido, era optás por una selección en un partido y ya siempre tenés que jugar con esa selección. Ese criterio se fue relajando. Y por otro lado, también lo que estás teniendo es una ampliación de cupos digamos, en el mundial de 48 equipos. Tenés una ampliación de cupos, por ejemplo, que selecciones africanas, o mismo de la CONCACAF, en este caso, como es el caso de Curazao, que se da la casualidad de que fueron excolonias, y donde ese mecanismo ocurre mucho más, ¿no? O sea, diásporas, personas que los abuelos, los padres migraron a sus ex metrópolis, a Francia principalmente, y los descendientes que pueden jugar para la selección de lo que eran las ex colonias, como es el caso de Curazao, como es el caso de Marruecos, Argelia.
Pero ayúdanos con esto. Estamos con Daniel Steingart hablando sobre esta diáspora futbolística en el medio del Mundial. Está lo futbolístico, pero después está lo legal. Digamos, alguien que es nieto de argelino, por ejemplo, puede, y que ya hizo su vida, vive, no sé, suponete que viviera en Francia o lo que sea, puede ir voy a decirlo mal y a propósito provocador, ¿con qué derecho va a jugar a Argelia como si fuera argelino? Mirá, pues, o sea, como poderse, digamos, hace ruido, pero está dentro del reglamento. Insisto, ese reglamento se flexibilizó en 2020 y permite más esa desconexión entre el lugar natal y la selección, ¿no? Pero si vos me preguntas, la selección argentina tiene a 2 jugadores que ocurre algo parecido, si querés. Son Nicolás Paz, nació en España, y Gio Simeone nació en Roma, ¿sí? Nació en Italia, porque en ese momento el Cholo Simeone jugaba en la Lazio. Y ahí tenés, digamos, 2 de los 26 en Argentina ocurre. Quizás en otro momento eso hubiera sido más difícil, digamos. Sí. Y también hubo algún momento, no sé si te acordás, Mauro Camoranesi, quizás era un ejemplo en la elección contraria. Mauro Camoranesi nació en Argentina, tenía ascendencia, abuelos italianos, ciudadanía italiana, y en su momento eligió por la selección italiana y salió campeón en 2006. Sí, jugó para Italia. Históricamente había margen para hacer algo de eso. Lo que ocurrió, me parece, se fue flexibilizando ciertos requisitos, y por otro lado esto de que entraron más al Mundial selecciones que fueron excolonias de países muy futboleros, ¿no? De países muy futboleros, principalmente Francia. Francia es re loco esto. Francia tiene, todos los planteles tienen 26 jugadores, ¿sí? Sí. Ahora, nacidos en Francia en este Mundial hay 100 jugadores nacidos en Francia. Claro, esos claro. 74 que no representan a Francia están jugando para Argelia, juegan para Senegal, juegan para Marruecos, juegan para Túnez, que son todas excolonias francesas. Daniel. Vos sabés que hay una cosa que es... Perdón, sí. Sí, no, sí. No, que hay una cosa que es re interesante. El otro día leía, mientras yo, a ver, un pequeño paréntesis. Yo en realidad me dedico a temas de desarrollo productivo, no me dedico tanto a temas de fútbol. Me gustan mucho los datos, entonces también me metí un poco por ese lado. Y ahora armé un newsletter que se llama El Atlas, que es un newsletter sobre desarrollo en el mundo, y aproveché un episodio sobre el Mundial y empecé a encontrar estos patrones que me parecían muy llamativos. Y hay 100 que son nacidos en Francia. Bueno, hay una cosa que es interesante, que mientras preparaba el newsletter, que había leído un trabajo que habla de lo que en inglés se llama el leg drain, ¿no? Drenaje de piernas. La jerga viene del brain drain, ¿viste? Cuando se hace la fuga de cerebros. Sí. Que se habla mucho de... Bueno, ahora se habla del leg drain. ¿Cómo es justamente este flujo de futbolistas que nacen en un lado y terminan jugando para otro lado? Pero Daniel, escuchame una cosa, querido. Sí. Esto es como cuando jugabas, yo laburaba en una agencia de turismo, me acuerdo, y había un campeonato de agencia de turismo. Íbamos a jugar a la cancha, en una cancha en Juan B. Justo. Y de repente venía uno y era un amigo que jugaba en Argentino Junior. Y vos decís, pero me estás jodiendo. O sea, trajiste un pibe de la octava de Argentino Junior. ¿Qué tiene que ver con el ecosistema del turismo? No, pero pasa que el abuelo trabajaba en turismo, digamos, vamos a forzar la comparación. Me gusta desde lo competitivo, pero es medio raro, porque ¿por qué es argelino este tipo? O marroquí. Porque tiene sangre... Pues si el abuelo se casó con una francesa... En el propio territorio. ¿Cómo? Para vos tendría que haber nacido en el propio territorio. Sí, claro. Bueno. Pero está bien, pero el abuelo, este pibe es nieto de un marroquí. Si el padre o el padre o el abuelo se casaron o tuvieron hijos con francesas, por ejemplo, ¿igual tiene derecho a jugar en Argelia? Bueno, según la FIFA sí. Bueno. Tendría que... Según la FIFA sí. Igual lo que te decía, que ese trabajo que leía del leg drain, ¿no? de la fuga de piernas, lo que encuentras es un patrón interesante, porque así como hoy parece que la víctima, comillas, de este proceso es Francia, que tiene 100 futbolistas nacidos en Francia, de los cuales la mayoría juegan en otros países, en realidad hay un montón de jugadores. Los jugadores más cracks que todos, que podrían jugar para selecciones africanas, optan por jugar para Francia. No, Daniel, eso es lo que te iba a decir. Tiene ascendencia africana. Eso es lo que te iba a decir antes. El tema de que Francia no puede quejarse porque ganó 2 campeonatos mundiales gracias a extranjeros como Zidane, que era argelino,
o sea, de padres argelinos, y ahora lo que vos decís de Mbappé. Claro. O sea, vos lo que tenés es como que en ese mecanismo donde... Cuando vos tenés jugadores con doble nacionalidad, ¿sí? O que podrían jugar para dos selecciones, los más cracks en general juegan para las selecciones de la metrópoli, ¿sí? En este caso Francia. En el caso de Mbappé y Zidane son los dos más emblemáticos. Yo no entendía nada. Cuando yo vi al hijo de Zidane atajar en Argelia, yo no entiendo nada. Y el padre es el famoso Zidane de Francia. Yo no entendía nada, porque en paralelo a esto, las leyes migratorias son durísimas en Europa. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Es como recontra flexible para el fútbol, buenísimo, porque además le eleva la categoría al campeonato, porque vos tenés gente que por ahí no le da el pine para jugar en Francia, pero puede jugar en Argelia y te mejora el nivel de la Copa del Mundo, genial. Pero nada. Y después hay otra cosa que Daniel Steingart, con quien estamos hablando, analiza, que vos, mirá esta pregunta, Charly Manzoni, vos que sos re futbolero. A ver. ¿Por qué tiene tan buen nivel futbolístico Sudamérica y, por ejemplo, Argentina contra otras regiones del mundo? Y te agrego otro elemento de análisis. Contra, suponete, PBI. Vos decís, Argentina es un país bastante pobre y otros países, Brasil, Brasil está mejor y lo que sea, pero en comparación con otros países del mundo, tiene mucho menos desarrollo, mucho menos PBI, y sin embargo le va bien en un deporte como fútbol. Dicho de otra manera y para que él lo conteste, ¿por qué Sudamérica tiene tan buen nivel de fútbol, mejor que Estados Unidos y que Norteamérica en general y que otros países? Y escuchen esto, dale. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿el dinero compra éxito futbolístico? Eso. La verdad es, la respuesta que doy yo en el newsletter es solo muy parcialmente. Sí, hay obviamente los países más grandes tienden a irles mejor, y los países más chicos tienden a irles peor, pero no es una relación mecánica ni es una relación estricta, porque si no, no podrías explicar Sudamérica, ¿sí? Europa le va muy bien, sí, son los grosos de los campeones son europeos, países grandes, pero Sudamérica es como lo que te rompe eso. Y la verdad es que todos los países sudamericanos juegan mejor. Hay como un índice, se llama el índice de fortaleza futbolística, es medio como el índice con el que se calcula el ranking FIFA. Hay que mirar, bueno, con cómo salieron los distintos partidos, según el tipo de competición, bueno, se mira eso el histórico. Y Sudamérica, todos los países dan que juegan mejor para el nivel de PBI que tienen. Claro. Argentina es una excepcionalidad, Brasil también, Uruguay es impresionante porque Uruguay, ten en cuenta que son 4 millones de habitantes y han tenido un desempeño futbolístico extraordinario para lo chiquitos que son. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa acá en esta región? Entonces un poco yo en el artículo traté de indagar qué es lo que pasa. Y hay como dos factores que son para mí los principales, y después hay mucha conjetura que dan algunos especialistas que son interesantes pero no están del todo probadas. Pero los dos factores que yo encuentro que son muy importantes, uno es qué tan temprano entró el fútbol, ¿sí? en la cultura y la sociedad. Acá entró tempranísimo. O sea, Argentina, la AFA se crea en 1893. Es de las primeras asociaciones de fútbol del mundo. Están de las primeras 5 del mundo. O sea, el fútbol nace en Inglaterra, se empieza a propagar un poquito por Europa del Norte y al toque viene acá, al Río de la Plata, Argentina, Uruguay, un poquito después Brasil. Entonces, hay algo de eso que es la historia, de la tradición juega mucho, ¿sí? Sí. En África, por él el fútbol entró mucho más tarde. En Asia está entrando recién ahora, en Estados Unidos está entrando recién ahora. Estados Unidos tenía otros deportes, el béisbol, por poner de ejemplo, el fútbol americano, que ocuparon tempranamente el lugar del fútbol. Entonces, cuando el fútbol quiso entrar, ya estaba el mercado comido, digamos así. Le gustan más los había, deportes con las manos. Campo llano, digamos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es muy única de Sudamérica, es que como casi no tenemos muy poco de otros deportes. Está bien, Argentina tiene básquet, Ginóbili, pero son momentos episódicos, digamos. Casi todo el talento atlético potencial de un niño tiende a irse hacia el fútbol, porque es como, bueno, hay un monopolio del fútbol para chupar talento. Entonces, en la plaza y en la escuela es fútbol. Puede haber básquet, puede haber... pero básicamente desde la cuna es fútbol, están expuestos al fútbol, eso decís. Claro, entonces imagínate que tengo 8 años y soy un joven atleta en potencia. Yo estoy en Europa y en Europa
por ahí me voy al ramal fútbol, pero por ahí me voy al ramal vóley, me voy al ramal natación, me voy al ramal canotaje. Entonces, vamos a ponerlo así, el pool total de personas que termina yendo a fútbol no es tanto, porque parte se diversifica en otros deportes, parte termina yendo a otros deportes. Acá, en esta región, casi seguro que el ramal va todo a fútbol. El talento deportivo probablemente vaya a fútbol. Entonces eso termina siendo que, bueno, la cantera de jugadores es muy alta, ¿sí? Porque están casi por un defecto nuestro, que somos malos en otros deportes, y eso se autorreproduce, porque en la medida en la cual el fútbol sos bueno, es el aspiracional social, etcétera. Sudamérica es la única región del mundo que combina fútbol antiguo, o sea, entró temprano, y fútbol monopólico. Porque, qué sé yo, Europa, el fútbol es antiguo, pero históricamente tuvieron otros deportes. Entonces el talento deportivo se va a distintos ramales. África también es monopolio del fútbol mayormente, pero entró mucho más tarde. La cultura del fútbol más tarde. El desarrollo de infraestructura de clubes es muy importante en esta región. Es mucho más precario, digamos, es mucho más precario y es mucho más reciente. Acá vos, fíjate, en Argentina, digamos, River se crea en 1901, Boca se crea en 1905. En Uruguay, digamos, Peñarol, Nacional, también es muy temprano en la historia. Olimpia en Paraguay. Son clubes que tienen más de 100 años. Vos Lo que quiero los decir clubes que más recientes de África son más recientes. No hay Sí. una supremacía fisiológica como los keniatas, como los atletas afros keniatas que viven a determinada altura y tienen una capacidad pulmonar por los glóbulos rojos, etcétera. Eso que nos encantaría, que hay algo en la genética y en la fisiología del Río de la Plata que nadie va a poder imitar jamás. Bueno, eso no ocurre, ¿verdad, Daniel? Lo que ocurre... Eso no lo leí en ningún lado. Claro. Lo que sí hay es una hipótesis muy interesante de un economista de la Universidad de San Andrés, llamado Martín. Dice lo siguiente, pero que bueno, hay que no está del todo chequeada, pero es interesante. O sea, él hace un paper y es interesante, pero no es que... Repetí quién, que se cortó un poquito. Los especialistas. Repetí él quién. dice lo siguiente: Río de la Plata y sur de Brasil tiene una particularidad muy grande, que es pobres comiendo carne, con mucha carne. ¿Qué significa pobres comiendo carne? Proteína. Significa que la proteína, claro, los pobres comiendo carne o pobres comiendo proteína animal supone temprano desarrollo cognitivo, y que eso te da una ventaja para el fútbol. ¿Sí? El consumo de proteína te da desarrollo cognitivo. Ahora, la combinación de pobres comiendo carne, lo que hace es, la pobreza lo que supone es que lo que los economistas llaman el costo de oportunidad del fútbol es mucho más bajo que en sociedades desarrolladas. Para que se entienda mejor, si yo estoy en una sociedad pobre, apuesto al fútbol como el mecanismo social de salvación. Sí, ¿sí? o el porque boxeo, no creo que el resto de las oportunidades de la educación me van a salvar. Yo nazco en una sociedad rica, tengo muchas formas distintas de salvarme. Puedo estudiar distintas cosas, tengo distintos deportes, entonces no es el único mecanismo de salvación. Entonces, esa combinación de pobreza y consumo de carne, que digamos, por pobreza hay muchos lados y no hay cracks futbolísticos, digamos. Y consumo de carne también hay muchos lados, pero no siempre hay pobreza. En Europa hay mucho consumo de carne, pero no hay pobreza. En África tenés mucha pobreza, no tenés consumo de carne. En Sudamérica tenés, sobre todo en Río de la Plata, tenés pobreza con consumo de carne. Esa combinación explicaría por qué muchos jóvenes nacidos en entornos pobres apuestan tempranamente por el fútbol como aspiracional, porque es como la única alternativa, y además tienen desarrollo cognitivo para hacerlo por el consumo alto de proteínas. Esa es la hipótesis de Martín Rossi, súper interesante. Puede también ayudar a explicar parte de este enigma sudamericano de por qué somos tan buenos en fútbol. Muy bien. Daniel Steingart, sociólogo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Es súper interesante. El newsletter se llama El Atlas, elatlas.substack.com. Se pueden suscribir. Escribo sobre distintos temas, ahora escribí sobre fútbol. Y después redes sociales, mi Twitter es Danish. Te busca, querido, te busca. Es medio difícil. Sos muy conocido. No te hagas el humilde, sos muy conocido. Daniel Steingart, muchas gracias. Gracias, abrazo. Un abrazo para ustedes. Ideas que flotan sin presión. Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Querido Charlie,
vamos a ir bajando la cortina a modo manual, despacito, y nos despedimos hasta el sábado que viene. Lentamente vamos bajando la cortina, Diego. Sí, decimos hasta el sábado que viene a todos nuestros queridos oyentes y agradecemos, por supuesto, a los amigos de Silmar Producciones que siempre nos acompañan aquí en Nube de Palabras. También le agradecemos a Luca Ríos en la musicalización. En la puesta en el aire, Hernán Acosta. Y en la producción, Martín Fernández Madero. Hasta el sábado que viene a las 7 de la mañana, que aquí estaremos esperándolos, Diego Seyman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.